cantamos Jesucristo basta. Sin temor, Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como soy,
bien, hermano, tenemos el placer de adorar a nuestro Señor en este día. Y le decimos, Señor, por tu gracia somos libres y te cantamos en este día. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amados hermanos en la fe, en esta mañana yo les hago llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes que se encuentran allá en sus hogares, aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Que la paz de Dios sea con cada una de sus familias. Este es un día dedicado para honrar el nombre de Dios, pero también para escuchar la palabra de Dios. Por tanto, le pido que tome su Biblia
para poder escuchar la palabra, y también le pido que tome un cuaderno de notas o un teléfono, un lugar donde pueda anotar usted algunos pasajes de la Escritura y parte de este mensaje que puede ser de bendición para su vida. Polvo eres y al polvo volverás, dice la Escritura en el Génesis. La muerte es un enemigo que nos persigue desde el día en que cada uno de nosotros hemos nacido. Y un día nos alcanzará a cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 27 de la carta a los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay dos partes de una sentencia definitiva en la Biblia, correspondiente a cada ser humano. Uno para el creyente, es decir, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y le hicieron Señor de sus vidas. Y otro para el no creyente, que rechazó al Hijo de Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien dijo que hay solamente dos grupos de personas en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mi pregunta es en esta mañana, ¿de cuál lado está usted? ¿Está en el grupo de los hijos de Dios o de los hijos del diablo? Es decir, de aquellos que aún rechazan a Jesucristo y han rechazado voluntariamente a Cristo. Aquellos que viven de una manera obstinada delante de Dios. Cristo vino a este mundo para buscar al perdido, para salvar al hombre pecador de su condición deplorable delante de Dios. Y el Señor posiblemente le esté buscando en estos días, esté llamando su atención hacia Él. ¿Cómo vas a responder al Evangelio que la Biblia nos presenta? La Biblia nos invita a creer en Jesucristo para la salvación. Dice la Escritura en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te invito, te animo en esta mañana a que puedas poner tu fe en Jesucristo y puedas ser parte de los hombres fieles, del grupo de los hijos de Dios. Ninguno de nosotros, después de nuestra partida de este mundo, quiere ser olvidado. Pero la pregunta es en esta mañana, ¿qué dirá en nuestro epitafio? ¿Cómo queremos ser recordados cada uno de nosotros después de nuestra partida de este mundo que en algún momento llegará? El día de ayer, 14 de mayo, falleció el pastor Saturnino Copa. La sexta subdirectiva de la ciudad de Cochabamba hizo este anuncio, quien fue pastor, líder y precursor de la obra en varias iglesias de la subdirectiva 6 y la denominación. Su ministerio fue y seguirá siendo de gran bendición y ejemplo para todos. Sin duda será así. Un hombre que fue llamado por Dios y que ha servido junto a su esposa y a su familia en distintas iglesias de la Unión Cristiana Evangélica en Bolivia, especialmente en la ciudad de Cochabamba. Quiero compartir un poco acerca del pastor Saturnino Copa. A él lo conocí en la ciudad de Cochabamba, en la iglesia Arca de Noé, donde él fue pastor por muchos años, y fue el pastor Saturnino Copa quien me bautizó el 12 de octubre del año 1997, quien también en los primeros días después de mi bautismo me discipuló, me acompañó por unos años. Y cuando yo entré al seminario de Cochabamba, al seminario bíblico de la UCE, también fue el pastor que me acompañó 6 años, durante 6 años, con sus oraciones, con su consejo, con su guía, con su visita y con su ayuda. Su esposa, la hermana Benedicta, fue una hermana que oró por mí por varios años. Aun cuando vine aquí a la Argentina, ellos siguieron orando por mí. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es orar por aquellos que están en la obra de Dios, sirviendo como pastores, como misioneros, como líderes, como ancianos. La Biblia nos manda orar, nos exhorta a orar con perseverancia. Y yo les ruego, mi amado hermano, que podamos orar
por las familias que han perdido a un siervo de Dios. Aquí en Argentina hemos perdido la semana pasada al pastor Corsino Chambi y oramos por la familia Chambi, oramos por la familia Copa para que Dios pueda darles consuelo y paz y amor en este tiempo tan difícil. La larga lista de saludos que aparece en el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, donde hemos comenzado el pasado domingo, y hoy vamos a cubrir la segunda parte de estos versículos, eran personas conocidas por Pablo. Y esta lista es única en el Nuevo Testamento. Yo quiero en esta mañana invitarte a abrir la Escritura en el capítulo 16 de la Carta a los Romanos y vamos a leer los versículos 10 al 16. Dice la palabra de Dios: Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El título del mensaje de esta mañana es En el Salón de los Siervos Fieles 2. En el Salón de los Siervos Fieles 2. ¿Quiénes son estos siervos fieles a quienes el apóstol Pablo hace un reconocimiento personal, destacando algo específico de cada uno de ellos? De eso vamos a hablar en esta mañana. Y yo quiero, antes de orar, que usted pueda observar en su Biblia, en el versículo 10 dice de Apeles que es aprobado en Cristo. También dice que tanto Narciso y también su pariente están en el Señor. Versículo 12 dice que Trifena y Trifosa trabajan en el Señor. Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Rufo, escogido en el Señor. Y después dice que Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y Hermes, hermanos que están con ellos, con los cristianos en Roma. Filólogo, Julia, Nereo, su hermana Olimpas, todos los santos que están con ellos. Y vamos a hacer una oración en esta mañana. Le invito a inclinar su rostro ahí donde está. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos permites, Señor, conocer a estas personas que están, Señor, registradas en este capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Hombres y mujeres, Señor, que pasaron por un proceso de santificación, hombres probados, hombres, Señor, que han servido de manera incansable, Dios, en tu obra, tanto hombres como mujeres, Señor, que te han servido, que han vivido de una manera entregada y consagrada a ti, Señor. Y en esta mañana rogamos que tú nos hables a cada uno de nosotros, pero también oramos en esta mañana, Señor, por las familias que han perdido, Señor, a un siervo de Dios, a un pastor. Que tu consuelo, que tu paz, que tu amor sea con cada una de estas familias. Oramos, Señor, de esta mañana por la familia Copa, Señor, y por todas las familias, Señor, que han perdido a un siervo de Dios. Que tú seas consolando a cada uno de ellos. Y, Señor, estos hombres, Señor, son nuestra nube de testigos, Señor, quienes han llegado a la meta, quienes han corrido una carrera, quienes han peleado, Señor, la buena batalla de la fe, y, Señor, que tú seguramente los has recibido, Señor, como siervos fieles allá en tu presencia. En esta mañana, Señor, rogamos que tú nos hables a cada uno de nosotros y nos desafíes,
y nos alientes, Señor, a seguir adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en primer lugar, en el versículo 16, en el versículo 10, aparece el nombre de Apeles. Apeles. Dice la palabra, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Apeles es aprobado. Pablo usa esta palabra también en Romanos 14 para referirse a un creyente maduro. Cuando habla de los fuertes y débiles, Pablo usa esta palabra para referirse a un creyente maduro que es sensible a la conciencia de los creyentes débiles. Se trata del creyente que voluntariamente abandona algo para proteger al creyente nuevo de pecar. Entonces, Apeles es un creyente maduro en la fe. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, donde también se usa esta palabra, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, quizá Apeles era un hombre maduro en la fe, que respondía con sabiduría y con madurez en medio de los conflictos en que la iglesia podía tener en aquel tiempo. Ahora, los conflictos en las iglesias locales, en cualquier parte del mundo, en cualquier denominación, son comunes y corrientes. Hay conflictos en las iglesias, es una realidad, pero también cuando hay conflictos se precisa de hombres maduros que puedan hablar con sabiduría, que puedan mediar los problemas para resolverlos. Y aquí tenemos a un hombre maduro en la fe, un hombre sabio, Apeles. Ahora, las divisiones en la iglesia de Corinto, que Pablo menciona aquí, ¿sí? Este es un buen momento para identificar nuevos líderes sabios y maduros que puedan guiar a la iglesia local para la resolución de los conflictos, con gracia, con tacto, con cierta destreza, cuando los inmaduros solo van a agregar más combustible al fuego de la división. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles en una iglesia local, se necesitan de cristianos maduros y sabios. Entonces quizá Apeles era uno de los hombres que salió al frente para resolver ciertos desacuerdos dentro de la iglesia de Roma. Quizás era una persona distinguida como líder por su sabiduría, por su humildad, por el respeto que tenía. Él era aprobado delante de Dios. Pero también Pablo usa esta misma palabra en 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, podríamos decir también que a Apeles le caracterizaba este hecho de trazar bien la palabra de Dios, es decir, de interpretar adecuadamente la palabra de Dios, estudiar e interpretar de manera adecuada, de manera correcta, la palabra de Dios. En este tiempo también se necesita de hombres así, que sean capaces de poder dividir las escrituras, de poder interpretar la escritura, de poder extraer las verdades de la palabra de Dios de una manera adecuada. Quizás estas dos cosas estaban juntas en la persona de Apeles. Por un lado, un cristiano maduro que oraba con sabiduría, con humildad, con tacto. Por otro lado, un hombre capaz de poder trazar bien la palabra de Dios y exponerla a otros para edificación. En segundo lugar, no solamente tenemos a Apeles como un hombre que sabía discernir entre lo bueno y lo malo y podía mediar los conflictos dentro de la iglesia local. En segundo lugar, en el salón de los siervos fieles tenemos la casa de Aristóbulo. Dice el versículo 10, en la última parte, Pablo escribe, dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Esta frase puede que no solo se refiera a la familia de Aristóbulo, sino también a sus sirvientes, que parece ser el caso en este versículo. Ahora, este versículo se podría interpretar, saludad a los que pertenecen a Aristóbulo. Probablemente los que pertenecían a Aristóbulo eran esclavos, un grupo de cristianos esclavos. Aristóbulo, Pablo no saluda a Aristóbulo aquí, sino a los de la casa de Aristóbulo. ¿Quién era Aristóbulo? Él era el nieto de Herodes el Grande.
El mismo Herodes que mandó a matar a los niños de 2 años de edad y menores en Belén, y tratando de matar a aquel nuevo rey que había nacido, es decir, a Jesucristo, a Jesús, quien había nacido en Belén. Él no quería saber nada de un nuevo rey y él estaba protegiendo el trono de esa manera. Entonces Aristóbulo vivía como un ciudadano romano y más adelante fue un amigo cercano de Claudio el emperador que echó a los judíos de Roma. Al morir sus siervos, los siervos de Aristóbulo, ¿no? Sus siervos y las propiedades pasaron a ser del emperador. Aunque retuvieron su nombre, como era de costumbre en aquel tiempo, pero sus propiedades y sus esclavos pasaron a manos del emperador Claudio. Este nieto de Herodes el Grande, Aristóbulo, se ha convertido al cristianismo y forma parte de la iglesia en Roma. Es decir, el evangelio no solamente ha llegado a los esclavos, a los pobres, sino también a gente importante en Roma. Y cuán necesario es también en estos días que el evangelio pueda llegar y penetrar a corazones de personas que se encuentran en la alta sociedad o en la clase media, gente acomodada, gente en el gobierno, gente que tiene estudios, educación. Aquí un caso de Aristóbulo. Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande, ¿sí?, quien era la dinastía que gobernaba Palestina. Entonces el evangelio no solamente ha llegado a los pobres, a los más desfavorecidos, sino también a algunos de la clase alta en Roma. En tercer lugar tenemos a Herodión. Dice el versículo 11, saludad a Herodión, mi pariente, dice el apóstol Pablo. Ahora, Herodión indica que la persona nombrada tiene relación con la familia de Herodes el Grande, ¿no? Está conectado con Aristóbulo aquí. Posiblemente Herodión es uno de los de la casa de Aristóbulo, conocido personalmente por Pablo, posiblemente. Pablo se refiere a él como mi pariente, es decir, quiere decir paisano, quiere decir que es judío como él. Pablo se refiere a Herodión específicamente como un pariente en ese sentido, también es judío como él. Un hombre judío jamás hubiera adoptado el nombre de Herodes, a menos que fuera uno de los siervos del César. En este caso, Herodión pareciera que es uno de los siervos del César, es decir, un esclavo al servicio del César. En cuarto lugar, en el Salón de los Siervos Fieles se menciona la casa de Narciso. Y Pablo dice, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Literalmente podría decir, saludad a los que pertenecen a la casa de Narciso, aquellos siervos que son creyentes en el Señor. Los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Traduce la Biblia, Dios habla hoy. Los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Es decir, una familia que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Evidentemente no todos los siervos eran creyentes quizá, pero Pablo se está refiriendo específicamente a los que eran, y dice, los cuales están en el Señor, a los que eran creyentes, quiere decir. Entonces el nombre Narciso era un nombre muy común en aquel tiempo en Roma, en esa época. Voy a citar a F.F. Bruce. F.F. Bruce dice, por ejemplo, que el Narciso mencionado aquí era el esclavo del emperador Tiberio. El emperador lo libró y llegó a ser una persona muy rica que ejerció gran influencia sobre el emperador Claudio. Y posiblemente se tratara de un secretario poderoso del emperador Claudio. Fin de la cita. Entonces, los historiadores también dicen que este hombre acumuló una gran riqueza, una riqueza notoria, una influencia sobre el emperador. Entonces, él tenía también esclavos, ¿sí? Así que acumulando una gran fortuna, quizás con los sobornos que la gente le daba para que la correspondencia o pedidos llegaran al emperador, como él era su secretario, era un gran negocio para él y su fortuna, al igual que el número de sirvientes que tenía, creció notablemente. Entonces,
Esto quizás no duró mucho, porque Claudio fue asesinado y Nerón ascendió al trono. Pues hasta ese día gozó de todo eso este hombre, es decir, Narciso, y después de la muerte de Claudio, cuando Nerón subió al trono, las cosas cambiaron. Narciso quedó expuesto con su corrupción y luego fue ejecutado, es decir, decapitado por Nerón. Su casa pasó a ser posesión de Nerón. Esta parece ser la respuesta a la pregunta de cómo llegó el Evangelio de Cristo a las altas esferas de la política. Ya dije hace un momento que no solamente el Evangelio llegó a los pobres, sino también a la gente de clase alta. Y aquí tenemos otro ejemplo con Narciso, ¿sí? No solamente con Aristóbulo, sino también con Narciso. Entonces, Pablo podría escribirle a los filipenses mientras estaba en Roma diciéndoles, Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 22 de Filipenses, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Es decir, hay creyentes en la casa de César. Ahora, ¿quiénes eran los santos en el palacio del César? Es una pregunta interesante. Obviamente que son esclavos convertidos al Evangelio, tanto los de Aristóbulo como los de Narciso. Probablemente no se menciona ni a Aristóbulo ni a Narciso. El saludo no va dirigido a ellos, según Pablo, sino a la casa, a los que viven en la casa de Aristóbulo y Narciso. Probablemente ellos no eran creyentes, no dice la Biblia, pero el hecho es que en la casa de ellos hay cristianos y probablemente todos ellos son esclavos convertidos. Ellos eran hijos de Dios. Sus nombres quedaron grabados en el salón de los hombres de fe, de los hombres fieles. Ahora, si bien trabajaban en el palacio de manera temporal, ¿no? Ellos eran a veces tratados de manera brutal, los maltrataban, los humillaban, pero eran miembros de un hogar inmortal. Y al final de cuentas, ellos no eran ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos de la patria celestial. Como dice también Filipenses, nuestra ciudadanía no está aquí abajo, sino allá en los cielos. Allá está nuestra verdadera ciudadanía. El testimonio de estos esclavos penetró con el Evangelio, ¿no? Aquellos ambientes que eran de difícil acceso y no muy favorables a la fe cristiana, es decir, la aristocracia romana. Sin embargo, a través de la vida de estos esclavos que pertenecían a Narciso y Aristóbulo, el Evangelio ha penetrado también a algunos de la aristocracia romana. En quinto lugar tenemos a Trifenia y Trifosa en este salón de los siervos fieles. Dice el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Ahora, los que estudian el Nuevo Testamento, piensan que estas dos personas son gemelas, Trifena y Trifosa, porque llevan un nombre poético, ¿verdad? Eran común en aquella época, dice, que bautizar a los gemelos con nombres que tuvieran la misma raíz. Entonces probablemente eran gemelas estas dos personas, pero el pequeño cambio en los nombres brinda un significado distinto. Ahora aquí, Trifena se podría traducir como linda. Eso dice Stanley Clark en su comentario a los Romanos. Trifenia podría traducirse linda, mientras que Trifosa se podría traducir delicada. Pero no es tan importante el significado de sus nombres en este caso, sino lo que ellas hacían. La Biblia dice que trabajan en el Señor, las cuales trabajan en el Señor. Tenemos dos mujeres aquí que trabajan en el Señor, es decir, en la obra de Dios. Están activas haciendo cosas para la gloria de Dios. Trabajan, esa palabra trabajan enfatiza el esfuerzo. Otra versión traduce trabajan con afán. Entonces, sea como fuere, o cualquiera fuere el significado de sus nombres, o si son gemelas o no, no es tan importante, sino lo que Pablo menciona aquí, lo que caracteriza de estas dos mujeres que trabajan con afán, que trabajan con esfuerzo y sacrificio en la obra de Dios. Una lección muy importante. Hoy también muchas iglesias locales son empujadas por las mujeres que trabajan de manera incansable en la obra de Dios. Quienes están más involucradas en la obra de Dios son mujeres en muchos casos. Hay pocos hombres involucrados y comprometidos con la obra de Dios.
Aquí tenemos un ejemplo de dos mujeres que trabajan con afán y con esfuerzo en la obra del Señor. Un ejemplo admirable. Ahora, que trabajan arduamente en el Señor. Ahora, en sexto lugar tenemos a Pérsida en el salón de los hombres fieles, de los siervos fieles. La próxima persona es Pérsida. Dice el versículo 12, la parte B, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Yo quiero que ustedes subrayen en su Biblia eso. Uno, que es amada, y segundo, es una persona que ha trabajado mucho en el Señor. Ustedes escucharon el domingo pasado que esa expresión en el Señor se repite mucho en este capítulo 16. ¿Sí? Y aquí dice que esta mujer, Pérsida, trabajó mucho en el Señor. Ahora, la palabra Pérsida, dice Stanley Clark en su comentario de los Romanos, la palabra significa mujer de Persia. ¿Sí? Entonces, muchos creen que Pérsida era la hermana mayor de Trifena y Trifosa. ¿Qué le parece? Sin embargo, en este caso, Pablo escribe, usa el verbo en pasado y dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Probablemente ya no estaba viva al momento en que Pablo escribe la carta, pero se recuerda a esta mujer por su trabajo arduo en el Señor. Ha trabajado mucho en el Señor. Entonces, aunque el tiempo verbal está indicando el pasado, se está destacando aquí, se está reconociendo, Pablo reconoce que esta mujer ha trabajado mucho en el Señor. Esto nos da a entender que probablemente ya ha fallecido, ¿sí? Pero su testimonio de trabajo arduo en el Señor ha quedado en el recuerdo de los creyentes allá en Roma y es alguien digno de alabanza. Y después de todo, hermanos, todavía hoy hay mujeres que trabajan mucho en la obra de Dios y amén por ellas. Gloria a Dios por ellas. Que Dios las bendiga y las siga usando para su gloria en el lugar donde están, trabajando en una y otra obra para la gloria de Dios. En séptimo lugar tenemos a Rufo y su madre. Quizás uno de los personajes que más intriga en este salón de la fe nos trae es esta persona, Rufo y su madre. Dice el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice el apóstol Pablo. La palabra Rufo significa, según Stanley Clark, significa colorado, pelirrojo, y era un nombre muy usado en Roma. Fin de la cita. Ahora, si bien Rufo, hermanos, era un nombre común, tenemos evidencia de que en este caso se trata de uno de los dos hijos de Simón de Cirene, quien llevó la cruz de Cristo hasta el Gólgota. ¿Recuerdan ese nombre? Marcos escribió en el Evangelio, unos años después que Pablo escribió esta epístola a los romanos, en el Evangelio de Marcos también está dirigido especialmente a los romanos, y es fascinante, hermanos, ver a Marcos, quien fue el único escritor, ¿sí?, de los 4 evangelios, al darnos un detalle, y Marcos nos dice que Simón quiso llevar la cruz. Lucas también menciona a Simón de Cirene, que fue forzado a hacerlo, es decir, a llevar la cruz mientras Jesús iba al Gólgota. Ahora, cuando Marcos cuenta esta parte especial, agrega algo en el capítulo 15, versículo 21. Él comenta que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Y aquí se menciona a Rufo en Romanos 16. Marcos, de hecho, pone este comentario entre paréntesis. O sea, ¿por qué? Porque los creyentes en Roma conocían a Simón y sabían quién era Rufo, pero posiblemente no supieran que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Y según Marcos sabemos que sí lo era. Quien en ese momento era uno de los líderes de la iglesia en Roma. Entonces, se menciona a Simón de Cirene, tenemos menciones de Simón de Cirene sirviendo en la iglesia de Antioquía, cuando esta iglesia comenzó, cuando Pablo y Bernabé salieron de aquella iglesia en su primer viaje misionero. Ahora, la mayoría de los comentarios menciona, ¿no?, que Rufo se convirtió y comenzó a servir en la iglesia de Roma. Y aquí se menciona, en este versículo 13, escogido en el Señor
Rufo escogido en el Señor. Saluden a Rufo y a su madre, dice el apóstol Pablo. Ahora, Pablo se refiere muy afectuosamente a esta señora, como si fuera su propia madre. Esta es una referencia, hermanos, de que Pablo la conocía a esta mujer, a la madre de Rufo, y había sido servido por ella. ¿En qué momento y situación? No lo podemos saber específicamente, pero lo interesante es que Pablo se refiere a Rufo como escogido en el Señor. Este término puede indicar, como todo creyente es elegido por Dios. Sin embargo, en este contexto, en esta lista de reconocimientos que hace Pablo a los siervos fieles, está reconociendo a personas con cierta expresión favorable específica, mejor entenderlo en el sentido distinguido creyente. Tanto madre como hijo también sirvieron al Señor, siendo escogidos, distinguidos como cristianos ejemplares. Y también en estos tiempos necesitamos de cristianos que sean ejemplares, a quienes pueda seguir sus pasos, ¿verdad? Y yo creo que los pastores y siervos de Dios que han partido de este mundo en estas últimas semanas realmente son personas ejemplares, que podemos imitar su fe, podemos imitar su ejemplo. Y en octavo lugar, en el capítulo 16, versículo 14 al 16, se menciona 10 siervos en el salón de los siervos fieles. Ahora, dice el versículo 14, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y en el versículo 15 dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Ahora, estos son varios nombres que menciona Pablo aquí, matrimonios y sus hijos. Lo que se caracteriza de estos nombres es su servicio al Señor, pero no como personas individuales, sino con sus familias, En la casa de estos nombres que se mencionan aquí, que dice ahí, Olimpias y todos los santos que están con ellos. Hay un grupo de personas sirviendo al Señor en la obra de Dios y también honrando el nombre de Dios y escudriñando la palabra de Dios. Y en el versículo 16 termina diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, aquí se menciona el ósculo santo, el beso santo, y hace referencia, hermanos, a lo afectuoso, a la expresión afectuosa que existía entre unos y otros en la iglesia del Señor, lo cual podría ser comparable con un abrazo o con un beso en la mejilla o en la frente, ¿sí? Hemos terminado esta segunda parte en el salón de los siervos fieles, y después de visitar este salón, de esta cantidad de nombres que Pablo menciona aquí en el capítulo 16, reconociendo y resaltando lo que cada uno era dentro de la iglesia local y lo que hacía, su trabajo en el Señor, su servicio en el Señor, junto a sus familias, junto a su esposa, como Aquila y Priscila, y otros nombres que Pablo menciona aquí en esta lista, podemos aprender algunas lecciones. Y una de ellas, vuelvo a reiterar, había disponibilidad en estas personas. Y esa es la mayor habilidad que un creyente puede tener en cualquier tiempo, que seamos personas con disponibilidad para el servicio en la obra de Dios. En segundo lugar, tenemos personas con un servicio constante y fiel. Ellos, desde que conocieron el Evangelio, sirvieron de manera constante y fiel hasta los últimos días de su vida. Por eso Pablo menciona esta gran lista de nombres de gente, de personas, aún estando en condición de esclavos, sirviendo al Señor, algunos en una condición difícil, porque tenían amos encima de ellos, aún así sirvieron al Señor con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Pero también vemos personas humildes delante de Dios, entregados a la obra de Dios. Ahora, como vimos, hermanos, al principio,
y muchos de estos esclavos habían aceptado a Cristo como su Salvador y Señor personal. Yo quiero en esta mañana hacerte una invitación a ti que me escuchas. Si aún no conoces a Cristo, como dije al principio, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos enfrentaremos la muerte física. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿está preparado para partir de este mundo? Solo hay dos destinos, el cielo o el infierno. Solo hay dos caminos, uno angosto que lleva a la vida y otro ancho que lleva a la perdición. Este es el día en que tú puedes confiar en Jesucristo para la salvación de tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo, cree en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario para llevar tus pecados. Hay solamente un camino, un solo mediador, un solo Salvador, y esa persona es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, te animo en esta mañana que puedas caer rendido a los pies de Cristo, reconociendo tus pecados, haciendo un giro completo a tu vida. Si acaso estás lejos de Dios, Dios te invita a acercarte a Él en esta mañana, humillado, reconociendo tus pecados y confiando de manera absoluta en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y también en esta mañana quisiera terminar con una cita para traer reflexión a los que ya conocemos al Señor. Oliver Wendell Holmes dice, la fama generalmente le llega a los que están pensando en otra cosa. La fama generalmente le llega a personas que están pensando en otra cosa. Ahora, estas personas que Pablo menciona, quizás no estaban necesariamente persiguiendo la fama. Sin embargo, sus nombres han quedado inmortalizados y son famosos por lo que hicieron en la obra de Dios, por ser personas disponibles, por ser personas de servicio constante y fiel y sobre todo por ser personas humildes delante del Señor. La verdad es que ellos no pensaban en sí mismos, pensaban en los demás. Eso es la clave aquí. Estas personas pensaban en los demás, así como Cristo cuando vino del cielo a este mundo, no pensó tanto en sí mismo, sino en otros. Estaban pensando en otro. El gran pastor de la iglesia, Jesucristo, vino a este mundo, tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el capítulo 2 de Filipenses. El formar parte del salón de los hombres fieles significa ser conformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice 1 Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesucristo vivió. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Tú nos presentas una lista de nombres en este capítulo 16 de Romanos. Hombres y mujeres que siempre estuvieron disponibles, que te sirvieron, Señor, de manera constante y fueron fieles a ti. Y también, Señor, humildes delante de ti. Y en esta mañana, Señor, lo que nos queda a nosotros es tomar un compromiso, Señor, de seguir sirviendo conforme a la medida de fe que tú nos has dado a cada uno de nosotros, conforme a las capacidades que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Nos has dado, Señor, talentos, habilidades y dones espirituales. Nos has equipado, Señor, para tu servicio. Y deseamos y anhelamos, Señor, que tú uses nuestras vidas como instrumentos útiles en tus manos, Señor, para tu gloria. Pero también esta mañana te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan comprender, Señor, el amor que tú tienes para con cada uno de ellos. Tu deseo más grande, Señor, es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y, Señor, en esta mañana, Señor, muchos están, Señor, frente a una decisión tan importante. ¿Qué harán con Cristo?
lo aceptarán, lo rechazarán. Muchos, Señor, lo rechazan, rehúsan creer en Jesucristo. Te pido, Padre, en esta mañana, Señor, si alguno está luchando con ese pensamiento, pueda el Espíritu Santo traer convicción a su corazón, Señor, una convicción de pecado, de justicia y juicio, y pueda, Señor, rendirse a los pies de Cristo y creer en Jesucristo, Señor, como Señor y Salvador personal. Que tú bendigas, Padre, tu iglesia, bendiga, Señor, a cada una de las familias, Señor, representadas en este mundo, que son parte de tu iglesia, parte de esta nueva ciudadanía, Señor, que corre, que camina, Señor, por fe día tras día. Bendecimos tu nombre y te alabamos, y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una linda tarde junto a tu familia. Saludos a los que están en otras partes del mundo. Nos veremos el domingo otra vez en el culto dominical.